Hola, hola a todos mis estudiantes que están observando en este momento. Esperando que todos se encuentren muy bien. Comenzamos con la clase del día de hoy que tiene relación con la función exponencial. El mismo tema de la clase pasada, pero con la diferencia de que esta clase vamos a conocer lo que son las funciones exponenciales decrecientes. Bien, recordemos, primero que todo, que la clase pasada, conocimos lo que era la función exponencial, pero creciente. Bien, y para que fuera creciente tenía que cumplir con una serie de condiciones. Primero, entendamos que gráficamente, cuando hablamos de una función exponencial creciente, ¿cierto? Tenemos el plano cartesiano. Tenemos el plano cartesiano por acá. Eso por ahí. Y este lo cerramos. Ok, teníamos el plano cartesiano y a la hora de graficar su curva, su gráfico era de esta forma, ¿cierto? Era una gráfica creciente y esto a nosotros nos ayudaba a comprender cómo era el crecimiento, ya sea de una bacteria, para modelar crecimientos de virus, etc. Ya hay varios comportamientos que uno puede elaborar con respecto a una función exponencial creciente, ¿cierto? Recordemos que su forma general es de la forma a elevado a x, ¿cierto? Lo cual puede estar multiplicado por una constante c, ¿cierto? Por una constante c, o simplemente podemos tener el a elevado a x, pero para que sea creciente, primero que todo, a tiene que ser distinto de 0, y también a, que es la base, ¿cierto? Solo enfocados en la base, tiene que ser mayor a 1. Bien, eso es lo que a nosotros nos da la caracterización de que esta función sea creciente. Bueno, de la misma forma, si hay una constante que la está multiplicando, esa constante también tiene que ser distinta de 0, ¿cierto? Porque si fuera 0 nos multiplica la potencia y volvemos a tener todo en 0. Y si todo es en otra forma 0, no tenemos una función exponencial, sino que tendríamos una función constante. Bien, bien, ahora, esto es en el caso de una función exponencial, como bien dijo antes, ¿cierto? Una función exponencial de carácter creciente. Exponencial. Bien, aquí lo que nosotros nos relaciona, ¿cierto? Esta clase es conocer lo que es una función exponencial creciente, decreciente. Bien, ahora, dentro de esta caracterización, esto ya lo que trabajamos, supimos cómo graficarlo, tenemos que encontrar pares ordenados, pero dándonos valores en una tabla de valores, ¿cierto? De x, ¿cierto? Recordemos que para esto nosotros tomábamos una tabla, teníamos los valores de x y los valores de y, y a los valores de x les dábamos valores que estuvieran siempre cercanos, acá, ¿cierto? Los valores de x que se van a graficar en el eje x, siempre que estuvieran cercanos entre menos 2, menos 1, el 0, 1 y 2. Bien, eso más que nada para poder graficar esta expresión, ¿cierto? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Bien, y con eso ya podemos luego reemplazar estos valores de x en una función cualquiera, en este caso de carácter creciente, y luego podemos modelar su función en el plano cartesiano. Bien, ahora, cuando se tiene, pasamos a ¿cuáles van a ser las condicionantes para una función exponencial decreciente? Primero que todo, su forma va a seguir siendo la misma. Bien, en forma general vamos a tener una función que va a ser c por a elevado a x con a. En este caso, para que sea decreciente, la a también va a tener que tener condiciones. Y es que la a va a tener que estar, ¿cierto? Va a tener que estar entre el 0, ahí tenemos la a, y 1. Bien, o también podemos entender que el valor de a tiene que ser mayor que 0, o sea, tiene que seguir siendo positiva, y tiene que ser menor que 1. Bien, por lo tanto, tiene que encontrarse más adelante del 0, pero más atrás del 1. O sea, tenemos una cota bien pequeña para poder graficar una función exponencial. Bien, también podemos agregar acá una condición no menor, que el a tiene que ser distinto de 0, y también el c, ¿cierto? Que es su constante, tiene que ser distinta de 0. Bien, con eso uno puede graficar una función exponencial. Ahora, ¿cuáles son los valores que podemos encontrar entre 0 y 1? La verdad es que son muchos. Bien, son bastantes los valores, los cuales incluso si nos ponemos a pensar cuáles podrían ser estos ejemplos, podemos encontrar cuáles. El 0,1, ¿cierto? El 0,2, vamos a rayar ahí, el 0,5,
el 0,25, 0,30, etcétera. La verdad es que podemos encontrar muchos valores, pero cuando nosotros tenemos un valor decimal quizás es un poco complejo a la hora de encontrarlo. ¿Qué es lo que vamos a preferir nosotros? Transformar todos estos valores como fracciones. ¿Bien? Y como fracciones se nos facilita un poco más el cálculo a la hora de graficar. Por lo tanto, en este caso, todos estos valores decimales se pueden escribir como fracciones. ¿Bien? Pero esas fracciones, obviamente, si representan estos decimales, quiere decir que las fracciones también se van a encontrar numéricamente mayor a 0, pero menor a 1. ¿Bien? Como cuál puede ser nuestro primer ejemplo, lo vamos a hacer por acá. Primer ejemplo, vamos a graficar la función un medio. Bien, un medio elevado a x. Bien, y vamos a graficar esa función. Ahora, si nosotros miramos la función, antes de todo, sin siquiera saber el gráfico, sin siquiera hacer nada aún, podemos saber que es una función exponencial decreciente. ¿Por qué? Porque cumple con su modelo. Bien, cumple con su modelo general, que es el que tenemos acá. Pero aparte de cumplir con este modelo, que es el mismo que la función exponencial creciente, pero si miramos la base, ¿cierto? Que es la a, la base es un medio. Y por lo tanto, un medio es en decimal 0,5 y 0,5 se encuentra mayor a 0 pero menor que 1. Por lo tanto, ya sabemos que esa función, con solo saber esa expresión, es decreciente. Pero nosotros lo que nos corresponde también es representarla, ¿cierto? Llegar al gráfico, y para graficar algo de manera lo más cercana posible, entonces lo recomendable es hacernos una tabla de valores. ¿Bien? Una tabla de valores que nosotros nos vamos a entregar y vamos a ir dándole valores. Como siempre nos vamos a dar valores bien pequeños, como por ejemplo menos 2, menos 1, ahí sí, 0, 1 y el 2. Bien, nos vamos a dar esos valores, o sea, vamos a darnos solamente 5 valores y luego cuando grafiquemos estos puntos, no se olviden que de acá nosotros vamos a extraer por lo tanto 5 pares ordenados, lo graficamos en el plano y luego bosquejamos su gráfica. Bien. Por lo tanto, para eso tenemos que encontrar los valores de y. ¿Cómo vamos a encontrar los valores de y? Reemplazando estos valores de x en la función que tenemos. Bien. Por lo tanto, comenzamos. Vamos a encontrar acá f, pero vamos a reemplazar inmediatamente en menos 2. Bien, por lo tanto tenemos la función evaluada en menos 2, lo cual va a ser igual a. Y no se olviden que acá en la expresión de la función, también en el valor de x, debemos reemplazar ese valor, que es menos 2. O sea, tenemos un medio, que es la base, y eso está elevado a menos 2. Bien. Ahora, a la hora de trabajar esto, no se olviden que si tenemos un exponente que es negativo, no podemos calcular, ¿cierto? El exponente nos dice cuántas veces se repite mi base, y mi base no se puede repetir o multiplicar por ella misma menos 2 veces. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Para transformar ese exponente que está negativo a un exponente positivo, debemos invertir la base. Y si invertimos la base, fíjense bien que el 1 medio, al invertirlo, el 2 pasa hacia arriba y el 1 pasa hacia abajo. Bien, y de esta forma, el menos 2 que teníamos antes ahora se queda como más 2. Y eso sí lo podemos calcular. ¿Cuál es otra acotación? Que si tenemos un 2 partido por 1, eso es lo mismo que tener 2. 2 solamente. Bien, por lo tanto, ahí no nos complicamos más, y eso incluso es lo mismo que decir 2, ¿cierto? Elevado a 2 elevado a 2 solamente. No hay necesidad de poner ahí el partido por 1. ¿Ya? Lo dejamos así. Y luego 2 elevado a 2, que eso es igual a 4. Y luego entonces encontramos su valor de y, que corresponde, ¿cierto?, a la imagen de menos 2. Luego hacemos lo mismo con el siguiente, que es menos 1. Entonces tenemos la función en menos 1, que esto va a ser igual a. Y ese menos 1 sabemos que tenemos que reemplazarlo, ¿cierto?, en todos los x de la función. O sea, tenemos acá la función un medio elevado a x, pero x, un medio, no, menos 1, perdón. Ahora, como mi exponente nuevamente es negativo, debo invertir la base. Y sé que al invertir un medio, al invertir esa base, la base me va a quedar como un 2 solamente. Y ese 2 va a quedar partido por 1, pero sabemos que si está partido por 1, no tenemos para qué agregar el 1 abajo en el denominador. Sigue siendo 2. Y ese menos 1 que tenemos arriba pasa a ser un 1 positivo. Y 2 elevado a 1 es igual a 2. Por lo tanto, encontramos nuestro segundo valor y ya tenemos dos pares ordenados, ¿cierto? Menos 2,4, menos 1,2. Vamos encontrando el siguiente, que es evaluar la función en 0. Bien. Y luego,
al reemplazar tenemos la función 1 medio elevado a x, pero x ahora es 0, y por lo tanto 1 medio elevado a 0 es 1, ¿cierto? Cualquier base que sea distinta de 0, pero que a la hora de elevarla a 0, tiene que ser siempre 1. Por lo tanto, 1. Bien, tenemos otra coordenada. Luego, tenemos que evaluar la coordenada 1, y por lo tanto, reemplazamos el 1 en la función y tenemos acá 1 medio elevado a 1. 1 medio elevado a 1 vuelve a ser 1 medio. Por lo tanto, acá tenemos el punto 1 medio. Y finalmente, a la hora de evaluar el 2, fíjense bien, acá lo que vamos a tener sería 1 medio elevado a 2. Bien. Luego, como tenemos una fracción, ¿cierto? Elevado a un exponente, tenemos que elevar el numerador elevado a 2 y el denominador igual. Acá pasaba lo mismo, pero 1 elevado a 1 es 1, 2 elevado a 1 es 2. Por lo tanto, cuando está elevado a 1, no hay mayor incidencia. Acá, no. 1 elevado a 2 también es 1, ¿cierto? 1 por 1. Y luego abajo, 2 elevado a 2, y eso es 4, ¿cierto? 2 elevado a 2, 4. Y por lo tanto, ahí tenemos la última coordenada que es 1/4. Luego, teniendo esto, entonces ahora levantamos nuestro plano cartesiano, y lo vamos a hacer acá. Bien, escribimos nuestro plano cartesiano. No se olviden que tenemos que agregar también las coordenadas de x e y. Entonces tenemos eje vertical x y eje horizontal x. Entonces la primera coordenada, que será menos 2,4. Entonces vamos a tener acá menos 1 y vamos a tener por acá menos 2, el 4 que lo vamos a tener ahí arriba, y por lo tanto nuestro primer punto lo vamos a dejar por acá. Bien. Luego, menos 1,2, el 2 que lo vamos a dejar acá en la mitad del eje, ahí va a estar el 2, y por lo tanto menos 1,2, el punto se va a encontrar por acá. Luego tenemos el punto 0,1, 0 en x y en 1 acá. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro punto 1 y tenemos nuestro tercer punto. Bien. Luego tenemos 1,1 medio y 1,1 medio en x1, ¿cierto? Acá vamos a poner el 1, pero el 1 medio va a estar acá entre el 0 y el 1, o sea, por acá como en la mitad. Ahí lo tenemos. Y luego tenemos el punto 2, acá tenemos el 1, ¿cierto? Y luego tenemos el punto 2, 1/4, ¿cierto? Acá los tenemos. Y 1/4 que vamos a dejarlo un poquitito más abajo. Un poquitito más abajo por acá. Bien. Y luego lo que tenemos que hacer ya es trazar nuestra gráfica. Yo lo voy a trazar de manera segmentada. Perdón. Vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor. Por ahí. Y esa va a ser en definitiva la curva de nuestra función exponencial. Bien, de ese carácter. Por lo tanto, es una curva que si nosotros miramos desde izquierda a derecha va decreciendo y por lo tanto cumple con una función exponencial, pero de carácter decreciente. Bien, esa es la curva. Ese es el modelo que nosotros tenemos que llegar a la hora de graficar, ¿cierto? De poder graficar una función exponencial, en este caso decreciente. Bien, ahí. A ver que se aprecie un poquito mejor. Bien. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a graficar ahora la función 2 por 1/3 de x. Bien, vamos a graficar esa función. Y para graficarla, sabemos, fíjense bien, que si nosotros miramos dónde está la potencia la encontramos acá, ¿cierto? 1/3 elevado a x, y 1/3 también es un valor que el número decimal es 0,33333. Por lo tanto, 0,33333 es una función que se encuentra entre 0 y 1. Por lo tanto, va a ser decreciente. Pero tenemos que comprobarlo dándonos nuevamente una tabla de datos con valor x, y lo cual nos va a entregar un resultado en y. Ahí. Nos vamos a dar los mismos puntos, ¿cierto? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Bien, nos vamos a dar solamente esos puntos. Y luego ahora vamos a reemplazar los valores que tenemos en los valores de x en esta función que tenemos acá. Por lo tanto, comenzamos con f evaluado en
menos 2. Y eso es lo mismo que tener entonces 2 por 1/3 elevado a x, pero x vale menos 2. Bien, entonces tenemos eso. Ahora, nosotros bien sabemos que si nuestro exponente es negativo, entonces invertimos la base. Y si 1/3 lo invertimos, entonces esto me queda, fíjense bien, 2 por... Al invertir el 1/3, el 3 me queda arriba y el 1 abajo, pero si el 1 me queda abajo, sabemos que es mejor no agregarlo. Entonces prácticamente me queda solamente el 3. Y el menos 2 pasa a quedar como un 2 positivo. Luego, la potencia primero, ¿cierto? 2 elevado a 3, que eso es 9. Me queda acá 2 por 9 y 2 por 9, que es 18. Bien. Ahora, ese valor lo reemplazamos acá. Bien. Ahora evaluamos menos 1. Eso nos va a dar 2 por 1/3 elevado a menos 1. Y luego, al invertir nuevamente esta potencia, ¿cierto? Mi base, porque mi exponente nuevamente es negativo, el 3 vuelve a quedar arriba, el 1 abajo, y me queda 2 por 3 elevado a 1 positivo, ¿cierto? Ahí cambiamos el signo, pero 3 elevado a 1 sigue siendo 3, por lo tanto acá me queda solamente 2 por 3, y 2 por 3 que es 6. Por lo tanto ahí tenemos nuestra siguiente coordenada. Luego tenemos la función evaluada en el 0, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos acá 2 por 1/3 elevado a 0. 1/3 elevado a 0 es 1, y por lo tanto esto es lo mismo que tener 2 por 1, y 2 por 1, 2. Y por lo tanto, ese es el valor que volvemos a completar acá. Luego reemplazamos el 1, y vamos a tener f en 1, ¿cierto? Igual, y tenemos 2 por 1/3 elevado a 1. Y 1/3 elevado a 1 es 1/3, y por lo tanto me queda 2 por 1/3 solamente. Y acá multiplicamos solo el 2 con el numerador, y 2 por 1 que es 2, y todo eso queda partido en 3, y por lo tanto tenemos 2/3. Finalmente tenemos f evaluado en 2, y reemplazamos 2 por 1/3 elevado a 2. Y luego 1 elevado a 2, bueno, el 2 lo mantenemos, ¿cierto? El que está acá multiplicando. 1 elevado a 2, 1. 3 elevado a 2, 9. 3 por 3, ¿cierto? Y finalmente a la hora de multiplicar, lo mismo. El 2 con el 1, 2 por 1, 2, partido por 9. Por lo tanto, esto sería 2/9. Ya tenemos nuestras 5 coordenadas y ahora podemos incluso graficarlo. Bien, levantamos nuevamente nuestro plano cartesiano. Lo vamos a hacer por acá otra vez. Vamos a sacar esa por acá. Esto lo vamos a correr un poquitito. Por ahí. Bien. Entonces, sabemos que acá el eje X, ¿cierto? Horizontal, y el eje Y vertical. Vamos a partir del 18 inmediatamente acá. ¿Por qué? Porque fíjense bien que el valor más alto que va a tomar el valor de Y va a ser 18. Bien, entonces acá uno va encontrando una calibración, ojalá lo más precisa. Ustedes en sus cuadernos cuadriculados, el ideal es que puedan hacerlo lo más parecido a esto. ¿Ya? Mucho mejor, la verdad, que menos 2, menos 1. Estos son los valores de X, ¿cierto? Que uno va agregando acá. 0, luego 1 y el 2, ¿cierto? 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces acá graficamos ya los valores de X y nos falta ahora encontrar los puntos de Y para ir ubicando los puntos. Vamos a graficar con el lápiz azul ahora. Entonces, primer punto, menos 2,18. Entonces el 18 lo tenemos arriba y el menos 2 lo tenemos acá, ¿cierto? Y por lo tanto su intersección se va a encontrar por acá. Menos 1,6. El 6 ya se encuentra bien abajo. Vamos a pensar que ya lo tenemos por acá. Por acá tenemos el 6. ¿Ya? Y luego menos 1,6. El punto se encontrará por acá. Luego 0,2. Y 0,2. El 2 pensando que lo tenemos por acá. Entonces por ahí vamos a encontrar su punto. Luego 1,2 tercios. Y 2 tercios es 0,6 aproximadamente. No se olviden que ciertos valores a la hora de graficarlos necesitamos su decimal. Entonces dividimos 2 dividido 3 y eso es 0,6. Entonces 1 y 0,6. 0,6 ya pensando así al ojo que puede estar por acá. Y luego 2,2 novenos. Y ese debe estar más abajo. Por ahí.
Entonces ya teniendo, fíjense bien esos puntos, que debe cuadrar con una función que sea de ojalá de carácter y simulación ojalá bien parecida a la exponencial. Entonces nosotros ahora empezamos a unir los puntos, generando la curva que corresponde a una función de carácter exponencial. Bien, y de esa forma podemos trazar nuestra función. Bien, ok, estimados. Entonces espero que esto les haya servido y les sirva para las siguientes clases y luego adjuntamos ahí una guía con la cual ustedes pueden seguir trabajando. Bien, nos encontramos en la próxima clase. Un abrazo y que estén todos y todas muy bien. Hasta adiós.